en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Quiere decir, ¿cuándo es el día de la eternidad? Para siempre y siempre y siempre. Entonces la gloria de nuestro Señor es para siempre, porque va a ser una gloria, tiene una gloria eterna. Entonces eso está en 2 Pedro 3:18 y es lo que estuvimos viendo. Entonces, como base de esta clase de hoy, vamos a ver lo que dice en 2 Pedro 1:2 al 4. Entonces nos va a ser más fácil entender por qué del 5 al 7 dice por esto mismo, ¿ok? Vamos ahora a ver 2 de Pedro, capítulo 1, del 2 al 4. Dice así: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pongan atención ahora. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿cómo dice ahí? ¿Nos van a ser dadas? ¿Cuándo nos serán dadas? Junto con la salvación, la tengo ahora. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Señor nos sacó del mundo, ¿para qué? Para ser participantes de la naturaleza divina. ¿Se pusieron a pensar lo rico, lo extremadamente rico que es este pasaje? Nos saca de la corrupción de una vida de pecado, ¿para qué? Para que ahora sigamos viviendo en pecado. Somos participantes de la naturaleza divina. Pertenecemos a nuestro Dios y Él colocó en nosotros ¿qué? Desde el mismo momento en que creímos, ¿qué vino a nuestra vida? El Espíritu Santo. Tenemos a Dios viviendo en nuestra vida. Somos participantes de la naturaleza divina. Por eso es que es nuestra lucha. ¿Por qué? Porque nuestra carne, nuestro yo, nuestra antigua manera de vivir, quiere vivir como quería. Sin embargo, al ser de Cristo, el Espíritu Santo dentro nuestro, ahora hay algo que me mueve diferente dentro mío. Y está la lucha como que tenía Pablo, recuerda, lo bueno que yo quiero hacer no lo hago y lo malo que yo no quiero hacer, eso hago. Y esa es nuestra lucha también. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que la victoria no está en nosotros. ¿Dónde llegó a Pablo después del capítulo ese tan frustrante del capítulo 7 de Romanos? ¿Qué llegó a decir? Miserable hombre de mí. Pero enseguida miró a Cristo y dice, más gracias hoy al Señor. Yo no soy nada y no puedo nada, pero Cristo en mí sí. Y esa es nuestra experiencia, participantes de la naturaleza divina. Creo que Satanás es tan astuto que nos envuelve en sus mentiras y nos pone un estándar como que nunca vamos a poder llegar. Y no tenemos que llegar, ya estamos. No voy a ser participante de la naturaleza divina. Soy ya participante de la naturaleza divina. Huí de la corrupción porque sabía que eso era horrible y no me llevaba a nada, solamente me llevaba al infierno. Ahora que estoy en la gracia, el Señor me dice, crezcan, ¿para qué? Para gozarme. El Señor quiere que yo viva una vida cristiana gozosa, no una vida cristiana derrotada y amargada. Por eso es que me insta a que debo crecer. Entonces, fíjense ustedes, ¿se acuerdan que lo que a mí no me salía por eso mismo? ¿Por qué por eso mismo? Porque ya lo tengo todo en Cristo. ¿Ahora qué tengo que hacer? Crecer, añadir. Por eso, porque ya lo tengo, ahora úselo. Es lo que dice, ya lo tienes, pues úselo. Es lo mismo que si usted tiene en su casa un vacuum precioso de esos de último modelo y qué sé yo, de lo más sofisticado y de lo más no sé cuál, no sé, ni sé cuál será el vacuum último. Y usted anda con una escobita agarrando pedacito por pedacito de cositas ahí en el suelo. No termina nunca y se queja. Tiene el vacuum, úselo. Lo mismo pasa en nuestra vida. Tenemos todo en Cristo. Usémoslo, usémoslo. Entonces,
Gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que leímos, ¿verdad? Entonces dice que nos llamó por su gloria y excelencia. Pero me encanta pensar que nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo tengo en Cristo. Ahora, ¿qué Dios nos dio? Su gracia al salvarme. Fíjense que dice gracia y paz, así empieza el versículo, gracia y paz. Cuando yo fui salva, no fui salva porque era buena, fui salva por la gracia de Dios. Porque Él me llamó y porque Él en su gracia me hizo ver que yo era una pecadora. Lo mismo que decía Julia hoy, cuando ella entendió que era pecadora y que tenía que arrepentirse. Esa es la gracia que nos viene a todos cuando entendemos que tenemos pecado. Pero también dice gracia y paz. ¿Por qué la paz? Y fíjense que dice o sean multiplicada. ¿Por qué? Porque cuando entiendo la paz de Dios es al saber que perdonó mis pecados. Es tener una cuenta limpia delante de Dios. Al verme en Cristo, Él me ve perfecta. Por eso yo tengo paz porque yo sé que todas mis cuentas con el Señor ya están saldadas. No tengo que hacer más nada para ser mejor, para que Dios ya me ve. A través de Cristo me ve como perfecta, me ve perfecta. Soy participante de su naturaleza. Recuerden esas palabras, nos han sido dadas, ya las poseo. Ya las tengo. Si soy de Cristo, poseo esas bendiciones. Más le conozco entonces, más disfruto de su gracia. Porque dice, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se multiplican? Porque lo conozco. No es que conozco más y me viene más. Es que entiendo más. Entonces, le conozco más, le aprecio mejor. Cristo es como una piedra preciosa que tiene muchas facetas. ¿Y no es verdad que a medida que crecemos en Cristo vamos descubriendo nuevas facetas de lo precioso que Él es? Lo vemos como el Dios amoroso, lo vemos como el Padre eterno, lo vemos como aquel consejero, como el Dios fuerte, como aquel que es todo en nuestra vida. Pero vamos descubriendo partes de sus facetas, de esas facetas que realmente antes no conocíamos. Por lo tanto, más le conozco, más le aprecio. ¿Quiénes son los que le adoran mejor al Señor? Los que le conocen más. Indudablemente. Los que tienen más experiencia en el Señor. Es aquellos que pueden llegar a entender. Se cuenta que en una reunión muy de intelectuales había un lugar abierto para decir, bueno, había un señor que recitaba y que tenía una voz increíble de estas de locutores, ¿no? Y entonces dijo, bueno, yo voy a recitar el Salmo 23. Y lo dijo majestuosamente, imagínense, con las cadencias y los tonos y de pronto un viejito pasó, y era un pastor de muchos años. Y el pastor se levantó y dijo, yo voy a recitar el Salmo 23. Y él recitó el Salmo 23. Y el hombre, el intelectual, dijo, yo recité el Salmo 23 porque lo conocía, pero él conoce al pastor. Yo conocí el Salmo, pero él conoce al pastor del Salmo. No importa qué intelectuales podamos ser, la experiencia es del corazón. La experiencia es interna y es decir, si Jehová es mi pastor, tener la experiencia. El viejito pudo decir que realmente todo él dijo, nada me faltó. ¿Por qué? Porque Jehová había sido su pastor. Entonces, para conocer más al Señor, para apreciarle más, le tengo que conocer mejor. Y recordemos siempre entonces que somos participantes de la naturaleza divina, participantes de esa naturaleza. Entonces, ¿hoy qué? Nos llamó de un mundo de corrupción y somos libres de juicio de Dios. Entonces, vimos ayer cómo Ruth dejó su mundo de corrupción, Moab, para ir ¿a dónde? A Belén, Israel. Dejó a Quemos para adorar a Dios vivo y verdadero. Y dijimos también que la decisión de ella fue firme. No estuvo un ratito en Belén, me voy un ratito a Moab porque hoy se celebra la fiesta del dios Quemos. ¿Hizo eso Ruth? No.
Dejó su tierra, dejó su costumbre, dejó todo lo que la ataba para ahora ser una verdadera adoradora del Dios vivo y verdadero. Esa es la verdadera conversión. Es dejar y no retroceder. Es dejar y no estar un poquito aquí y un poquito allá. Y ese es a veces el problema nuestro, que estamos variando de un lugar a otro. Entonces, para realmente conocer al Dios vivo y verdadero, tenemos que estar, y eso es lo que vamos a ver, cómo creció ella en gracia. Entonces, hoy la vamos a ver a Ruth creciendo en la gracia. Y vemos a Ruth, entonces vamos a ver a Ruth cómo creció en esa gracia que ella abrazó. ¿Dónde ella abrazó la gracia? ¿Dónde estaba? ¿En Moab? Estaba en Moab. Estaba en su tierra. Cuando Dios nos llamó de la corrupción, estábamos realmente ahí, en el pecado y en la corrupción, caminito al infierno. No es que dijo Ruth, bueno, yo voy a Israel, voy a ver qué tal está la cosa, voy a mirar y si, entonces voy a ir. No, ella lo conoció a Dios, ese Dios vivo y verdadero. Tu Dios era mi Dios. Y allí ella abrazó la gracia de Dios y ahí empezó a crecer. Las decisiones que tomamos tienen que ser decisiones estables y verdaderas. El gran problema nuestro es ese, que no tenemos decisiones verdaderas. Entonces vamos a ver entonces hoy que Ruth, para llegar a crecer, ella tuvo que tener decisiones, elecciones en su vida. Entonces Ruth ya conoció la gracia de Dios. ¿Recuerdan ayer? Fue en base de renuncias y compromisos. Lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Renunciar y comprometernos, ¿verdad? Dentro de esa gracia, cuando ella conoció la gracia, dentro de esa gracia, creció. Creció en la gracia que ya había conocido. No necesitó una gracia extra, ya la tenía. Ahora ella tenía que añadir, como dice nuestro texto. Determinación, ella parte de Moab y llegan a Belén. No se quedaron a mitad de camino. Pues, ay, no, ¿sabes, suegra? Este es muy largo, estoy cansada. Imagínense que eran pobres, así que tenían que caminar. La Biblia no lo dice, pero no creo que hayan tenido ningún medio de transporte. Así que eran muy pobres, pues trabajaría. Y ella podía haber dicho, ¿sabes qué? No, ya me arrepentí, ¿no? Porque estaba muy lindo todo, pero las palabras se las llevó el viento. No, ella siguió. Parten de Moab y llegan a Belén. Recorrieron de 100 a 120 kilómetros, más o menos. Esa era la distancia, que son de 62 a 74 millas. Más o menos, imagínense ir caminando desde aquí hasta más allá de Santa Ana. ¿No? Más allá de Santa Ana. Entonces, imagínense caminandito, ¿no? Y no por caminos pavimentados. No sé cuánto tiempo tardaron, pero caminaron y caminaron mucho. Ahora, estaban en Moab, recuerdan el mapa de ayer. Y ahora se van a Belén. Salen de Moab y se van para Belén. Ahora vamos a ver entonces en el versículo 19, 1:19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Toda la ciudad, Noemí era conocida y sabían que toda la familia se había movido ya. Imagínense el revuelo que habrá aparecido cuando, todos se fueron. Habían desaparecido 4 personas. Y ahora viene Noemí. Toda la ciudad, ¿recuerdan cuántos años había pasado? 10 años. Y dice que toda la ciudad se conmovió. Ese se conmovió es como un murmullo intenso a abejas, como las abejas. Ese es literalmente lo que quiere decir eso, ¿no? Literalmente es el murmullo. No, imagínense ustedes, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué hacían las mujeres? O los hombres. No, era el murmullo que se sentía. ¿Sabes? Volvió Noemí, ¿sabes? Volvió Noemí. Y nosotros cuando nos revoloteamos sabemos. ¿Vieron cuando termina acá cómo se escucha? Algunas veces le voy a poner acá de delante para ver cómo se escucha cuando hay un silencio, ¿no? Y de pronto ya se terminó. Así se siente. Así era más o menos el zumbido que se sentían en Belén. ¿Por qué todos se conmovieron? Porque había llegado Noemí.
¿no es esta Noemí? La estaban mirando, ¿no es esta Noemí? No sé qué es lo que traía ella, pero evidentemente había marcas de sufrimiento en su rostro. Pasaron 10 años y en 10 años sí, cambiamos, ¿verdad? Cambiamos 10 años, pero no tanto para no conocernos. ¿Cuánto hace que no te veo, Gladys? 10 años. Y sin embargo la conocí cuando la vi. Se ve que no sufrió mucho. Porque el problema es que no era tanto el tiempo, pero cuando la veía, ¿no es esta Noemí? ¿Qué le pasó? ¿No? ¿Se imaginan ustedes la...? Ahora, versículos 20 y 21, y lo que leímos ayer, la expresión del corazón de Noemí. No me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. No soy placentera. Amigas, no me llamen placentera. Ahora soy amarga. Soy amarga. Me fui llena, ahora tengo las manos vacías. Y que este versículo realmente tocó mucho mi corazón. Porque ellos se habían ido porque tenían hambre. Pero ahora volvían vacías. Quiere decir que lo más importante no era el estómago. Lo más importante era lo que ellos tenían. Ellos tenían su familia, tenían su esposo, tenían sus hijos. Ahora venía con las manos vacías. Podían haber comido, tenía el estómago lleno, pero no tenía lo que realmente la confortaba. A veces nosotros tenemos el problema de que colocamos nuestra visión en los lugares diferentes. Dios quiere que yo me enfoque en las cosas espirituales y en Él. A mí me da mucha tristeza cuando me dice, nos movemos a un lugar diferente. Hay iglesia, no sé, vamos allá y miramos. Y más cuando hay hijos. Cuidado donde nos metemos. Porque si voy por la parte económica, ¿acaso Dios no está aquí también? Yo siempre digo, el Dios que me quiere prosperar aquí me va a prosperar allá. Y si no me quiere prosperar, ¿para qué voy a buscar yo? A ver si me vengo con las manos vacías. Entonces, cuidado las decisiones que tomamos. Pensemos primero, ¿el Señor está detrás de este movimiento? ¿El Señor va a ser glorificado por medio de esto? Y estas cosas es lo que seguramente Elimelech no tomó en cuenta. Y ahora viene Noemí y viene con las manos vacías. Vuelve vencida y con amargura en su alma. Miren ustedes todo lo que esta mujer habrá padecido, porque realmente ahora no tiene nada. Pero viene con alguien, no vino sola, vino con Ruth. Y siempre que se habla de Ruth es la moabita. Bien marcado, una extranjera pagana, ¿no? Así la trataba, extranjera pagana. Pero vamos a ver cómo esta extranjera pagana empezó cuando conoció la gracia de Dios, cómo empezó a crecer en esa gracia. No importa de dónde vengas, no importa de cuál es tu pasado, no importa de dónde el Señor te ha traído, el Señor puede hacer grandes cosas en tu vida y puede transformar tu vida. Porque la transformó a Ruth, puede transformar nuestra vida. Entonces, vamos a ver a Ruth en el capítulo 2. Ruth capítulo 2. Y vamos a ver las sabias decisiones que tomó Ruth para ir creciendo en esa gracia. Vamos a ver hoy las sabias decisiones que ella fue tomando. ¿Fueron fáciles? No. Pero ella decidió. Elecciones. Y en eso se basa justamente el crecimiento. El crecimiento se basa en las elecciones que yo tomo, en las decisiones que yo hago. No podemos crecer en la gracia de Dios si tomo decisiones incorrectas, pensando nada más que en mí y en mis beneficios. Tengo que pensar en los beneficios. ¿Cuál es lo que Dios quiere de mi vida? Y ella tomó las sabias decisiones. Las vamos a ir viendo. Entonces, capítulo 2, y ella eligió ser humilde, eligió la humildad. Vamos a ver entonces cómo eligió la humildad. Y eligió tener un espíritu humilde. Y es interesante cuando empezamos a marcar la actitud de Ruth. La vamos a ver a ella siempre en esta actitud. Eligió ser humilde.
No sé cuál era la posición de Ruth allí en Moab. A lo mejor venían de una familia, no sé, de una familia acomodada, no sé cuál era la posición. Lo importante es que ella ahora toma decisiones en su vida y la decisión que toma es ser humilde. Versículo 2, vamos a ver, con su suegra. Vamos a ver el versículo 2, dice, y Ruth la moabita, fíjense, la moabita, tenía como el apellido pegadito, ¿no? Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Fíjense que Ruth era joven, era fuerte. Ruth podía haberle dicho, ¿sabes qué, suegra? Acá nos estamos muriendo de hambre, así que mejor que haga algo yo, porque vos no la vas a hacer. No, se dirigió a ella con respeto y con humildad. Es que le pidió permiso. Te ruego, ¿no? Te ruego, y fíjense, dice, te ruego que me dejes, le pida permiso, no le informa. ¿Le suena familiar, chicas, esto? Nosotros cuántas veces, yo informo, eso de pedir permiso, no, ¿qué es para que yo le pida permiso? Chicas jovencitas con sus mamás, mujeres con sus esposos, mujeres solas en la iglesia, yo informo, después, ¿pedí permiso? ¿Cómo? Peor a la suegra, dice Rita. Lo dijo ella, ¿eh? Y cuidado que la hija de ella es mi nuera. Pero es una linda chica. Gracias, Rita, por criar. No, en serio, es muy linda chica. Bueno, contale a tu nuera que dije que es linda. Bueno, ahora imagínense ustedes que le pide permiso para ir a trabajar. Ella podía haberle dicho, ¿sabes qué, suegra? La verdad que vos te equivocaste de punta a punta. ¿Qué te voy a pedir permiso? Si ya te equivocaste y te erraste en tu vida, déjame a mí hacer la mía. ¿No? Chica joven, ¿no es cierto que a veces pensamos, bueno, ya no soy joven, pero me acuerdo cuando era joven, pensábamos así, si esta arruinó su vida, ¿qué le voy a pedir permiso? Ahora yo hago yo hago mis propias equivocaciones. Yo recuerdo haberlo dicho eso. Es mi vida. Yo hago mis propias equivocaciones. Qué arrogante, ¿no? En serio, yo lo dije. Y no me enorgullezco de eso. Pero si ella se había equivocado, ¿qué le voy a pedir permiso? ¿Que le voy a pedir consejo? No. Sin embargo, qué diferente fue Ruth. Decidió ser humilde. Y fíjense que lo que le pedía permiso era para ir a trabajar. Ir a trabajar era espigar en campo ajeno. Era lo más bajo que podía hacer en ese tiempo. Había una ley dada por Dios para el pobre y el extranjero. Fíjense en Levíticos 23, 22. Dice, cuando segareis la mies. ¿Qué quiere decir segar? Recoger, ¿verdad? Recoger. Cuando segareis la mies del tiempo de la cosecha. La mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Dios cuida del pobre y del extranjero. Y lo que le está diciendo es, no dejen, no cosechen todo hasta el último pedacito. Dejen los rincones sin cegar. Eso es para que vayan los pobres, los que no tienen recursos, el extranjero que viene aquí sin recursos. Déjenlo que recogen. ¿Cuál es el cuidado de nuestro Dios, verdad? ¿Cuál es el cuidado de nuestro Dios? Entonces, evidentemente, Ruth ya sabía esto, porque dice, ahora voy a espigar, pero fíjense que dice el versículo 2, dice, y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Ella sabía que el que manejaba el campo, el supervisor, no sé cómo se llama, el capataz, le decíamos nosotros, el que manejaba el campo, tenía el derecho de decirle, no, mijita, aquí no. Entonces tenía que hallar gracia delante de aquel que le iba a dar trabajo. Entonces, déjame que vaya a espigar. Y la suegra le dice que vaya.
Ahora, fíjense cuando llega al campo con el mayordomo. Fíjense, estamos hablando del espíritu humilde, ¿no? Ella podía decir, yo uso mi derecho, ¿no? Como hacemos nosotros. Yo tengo derecho. La ley dice. Podía haber dicho, agarro Levítico, en enrollo, por eso hago así. Miren, Levítico, acá dice, para el extranjero, yo soy extranjero y pobre, yo. Ella no fue reclamando derecho. Fíjense el versículo 7. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger. Te ruego que me dejes recoger. Te ruego, otra vez el ruego. No va ella a imponer voluntad. No entró a hurtadilla y bueno, total, yo soy pobre y tengo derecho, al final, si nada, no tengo que comer, yo puedo ir y agarrar. ¿No? Total, vamos al supermercado. Ahí tienen mucho. ¿Qué le hace me lo guardo? ¿Es de Dios? No. Entonces, te ruego, otra vez le vemos el ruego. La ley la amparaba, sin embargo, pide permiso para entrar. Entonces, fíjense que esto, dice, no actuaba de manera independiente. No es que ella dijo, bueno, yo soy joven, porque podía tener toda la soberbia de los jóvenes, ¿no? Nosotros cuando somos jóvenes pensamos que tenemos fuerza y que podemos todo. Sin embargo, ella supo acomodarse y eligió ser humilde. No actuaba de manera independiente, no menospreciaba directivas y consejos. Eso es también ser humilde, chicas. Cuando alguien nos dice algo, no despreciar directivas y consejos. Primera Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y todos, jóvenes y no jóvenes, todos, porque acá dice, ay, yo ya pasé, yo no soy más joven. No, todos sumisos unos con otros, unos a otros, revestidos de humildad. Miren, otra vez, revestidos, algo que se tiene que notar y ver. Ay, no, yo soy humilde de corazón, pero tengo una soberbia que paso todo por encima. ¿Sabe qué? De corazón. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué quiere decir resiste? Los quiere lejos. Dios a los soberbios lo pone lejos. Resistir. Cuando uno quiere venir a saludar y pone la mano, hasta ahí nomás, no pasas de ahí. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, esto de la humildad, algo serio. Para tener en cuenta, ¿queremos crecer? Humildad, entonces. Para crecer en gracia, humildad. Ser salva, cuando yo fui salva, ¿qué tuve que reconocer? Reconocí que no tengo recursos y me humillé ante su presencia. Cuando yo estaba en el mundo, en la concupiscencia del mundo, en los malos deseos, en la corrupción, tuve que darme cuenta que yo sola no me podía salvar, ¿verdad? Tuve que reconocer que necesitaba un Salvador. Cuando entendí, Cristo murió por mí, Él es mi Salvador. Pues entonces me humillé delante de su presencia y tuve que pedirle perdón por mis pecados. Yo sabía que yo sola no podía conseguir la salvación. Cuando me enteré que alguien había muerto por mí, wow, gracias Señor, y hoy me humillé. Pero una cosa es cuando entro y una vez que estoy adentro, ¿cómo me comporto? ¿Como qué? Como si todo lo hubiese conseguido por mí misma, ¿verdad? Y no es así, fíjense ustedes. Cuando ser salva es reconocer que no tengo recursos. Ahora, cuando soy salva, tengo que continuar de la misma manera. Fíjense, Colosenses 2:6, que dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo conocimos, cómo recibimos al Señor Jesús? Presentando bancarrota y diciendo, yo no tengo recursos, yo no puedo ser salva. ¿Cómo tengo que vivir ahora que soy salva? De la misma manera, presentando bancarrota todos los días y decirle, Señor, yo no puedo, obra tú en mí. No voy a conseguir nada por mis méritos. Humildad delante del Señor y humildad en el trato con otros. Entonces, el tema de la humildad, ella eligió ser humilde. Segunda cosa,
Diligente, diligencia. Y fíjense que estuvimos hablando en el texto de la diligencia. Que pongan diligencia. Eligió esforzarse. Eso es diligencia. Eligió esforzarse. Fíjense ustedes que diligencia lo que quiere decir. Lo saqué del diccionario, ¿ok? Cuidado y actividad en ejecutar algo. Un cuidado que tengo para hacer algo. Prontitud, agilidad, prisa, y prisa. Prontitud, agilidad y prisa. Quiere decir que cuando soy diligente, hago las cosas rápida y con prisa, rápida, pero con cuidado. Eso se pone diligencia. En todas las virtudes que podemos desarrollar, tenemos que ser diligentes, poner cuidado y hacerlo rápido, o sea, obedecer. Lo contrario de la diligencia, ¿qué es? Negligencia. Y negligencia es no hacer lo que tengo que hacer. No hacer lo que tengo que hacer. Y eso vamos a ver que se puede aplicar en nuestra vida, ¿no? Ahora vamos a ver cómo Ruth escogió trabajar y ser diligente. La primera cosa de ser diligente es trabajar. Trabajar. Versículo 2 dice, recogeré espigas. Ella tomó la iniciativa. Miren, cada cosa de nuestra vida, para hacer algo tenemos que tomar una iniciativa. El problema nuestro es que tenemos el deseo y ahí lo dejamos. ¿Eso es de diligencia? No. ¿No es cierto que estamos llenas de ideas? Uy, tendría, pero mañana. Tendría, yo me propongo, pero el año que viene, ahora cuando empiece de cero, el 1 de enero, sí, ahí. Yo tendría, pero, ¿no? Ese pero es el que no nos hace ser diligentes. Diligente. Entonces ella tomó la iniciativa. No dice, ay suegra, nos estamos muriendo de hambre. ¿Sabes qué? Tendría que ir a trabajar, ¿eh? Pero bueno, mañana, porque ahora hace mucho sol. O está nublado, no está el día. No estoy de ánimo. Lo hizo, tomó la iniciativa. Fíjense que va a recoger cebada. Cuando vamos al 1.21, ahí dice 1.21, dice... no, dice que llegaron, acá, el 22, perdón. No es 21, es 22. Dice, y llegaron al final, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Versículo 22. Y llegaron al comienzo, que es más o menos a mediados de abril. Ahí llegaron, porque ese es el tiempo donde cosechaban la cebada. Llegaron a mediados de abril. Y entonces, ¿qué es lo que ella va a recoger? Pues cebada. ¿Saben lo que es la cebada? Bueno, algo bastante parecido al trigo, pero no es trigo. Cebada. Y se hace algo, también se hace el pan, y es interesante porque de ahí viene el pan para los pobres. El pan de la cebada, el pan para los pobres. Ahora, o por lo menos era. No es que si están comiendo pan de cebada es pobre, no, era. Ahora, ella las excusas que podía tener. ¿Era recién llegada? Recién llego. Yo no conozco a nadie acá. Voy a trabajar mañana. No conocía a nadie. Tenía una cultura diferente. Yo, qué sé yo, qué cultura tiene. No sé ni lo que están diciendo. Podía decir. Y era un trabajo duro. Hey, yo estoy una niña. Miren mis manos. Voy a hacer ese trabajo. Sin embargo, yo podía tener muchísimas excusas. Las mismas excusas que podemos tener nosotros, ¿ok? Sin embargo, no las tuvo. Se fue a trabajar. No sabía a dónde ir. Fíjense ustedes que llega a un campo y justo esa parte era de Booz. Ella no sabía a dónde. Ella dijo que ella salía y iba a ir a un lugar donde aquel delante de cuyos ojos ella hallare gracia. Ahora, fíjense en el versículo 3, dice, pues fue y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Esta chica Ruth, ¿sabía que ese campo era de Booz? ¿Que era un pariente de No sabía. Se fue a espigar. Ahora, fíjense,
sin ella saber cómo Dios se está moviendo a través de la historia. ¿Mm? Nosotros a veces no vemos nada. Vemos solamente la pobreza, vemos solamente el trabajo duro, vemos solamente todo lo negativo que tenemos delante. Pero Dios está mirando desde arriba y Él está orquestando toda nuestra vida. Está dirigiendo toda nuestra vida. Y Él, para nosotros hay notas que son una desarmonía total. Dios escucha una hermosa melodía porque Él la tiene la pieza completa de nuestra vida. Y vemos cómo Dios está acomodando las cosas. ¡Wow! Justo ese campo era de vos. Mira qué casualidad. Sin embargo, para Dios no hay casualidad. Vos, ¿quién era vos? Este hombre quiere decir, en él está la fuerza. En él está la fuerza. Ese es lo que quiere decir. Era un hombre muy rico y era pariente de Elimelec. Elimelec era el suegro de Ruth, ¿ok? El que se había muerto, primero que se murió. Era pariente de Elimelec. ¿Por qué estoy diciendo? Mañana nos vamos a saber. ¿Por qué importante que era pariente? No, esta tarde vamos a ver eso. Era un hombre amable. Fíjense qué lindo este hombre. La verdad que al estudiar yo dije, wow, qué hombre. Qué hombre tan amable, tan caballero. ¿No? Tan caballero. Fíjense en el versículo 4. Y aquí, ¡oh! ¡Qué casualidad! Justo ese día llegó vos. Llegó el patrón. ¿Casualidad? ¿Se dan cuenta? Él no tenía que estar ahí porque él tenía trabajadores. Sin embargo, él llega. Justo el día que empieza a trabajar Ruth. Dice, y aconteció, y aquí, que vos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Fíjense qué hombre amable. Llega y da una bendición a sus trabajadores. Era un hombre temeroso de Dios. Tenía interés en sus trabajadores y los conocía. ¿Por qué digo esto? Fíjense ustedes en el versículo 5. Y vos dijo a sus criados el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Se refería a Ruth, ¿no? ¿De quién es esta joven? ¿Por qué digo que conocía a sus trabajadores? Había una que no conocía. ¿Quién es esta? ¿De dónde salió? Esta no la tengo. Conocía. Era un hombre que tenía cuidado y tenía interés en sus propios trabajadores. Si aquí hay alguna que tiene negocio y tiene empleada, cuidado. Porque qué lindo es tenerla, bendecir a los empleados. Y el trato amable y conocerlos. Interés en sus trabajadores. Los conocía. Ahora, le pide el informe, como lo vimos, le pide el informe al mayordomo, ¿verdad? El que estaba ahí en cargo. Dice, y vos le dijo a su criado, el mayordomo, ¿de quién es esta joven? Entonces, ¿qué informe le da el mayordomo? Y fíjense qué interesante, porque volvemos a la diligencia de Ruth, ¿no? Fíjense qué interesante. Fíjense lo que le dice el versículo 6. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Mire, en una frase todo lo que le dijo. ¿Qué es una joven moabita? Es extranjera pagana, ¿eh? Volvió con Noemí, es tu pariente. Ajá, es tu pariente. Vino de los campos de Moab, o sea que ya sabe de dónde viene. Y trabaja duramente, fíjense el versículo 7. Y dice, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y estás desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Llamó la atención hasta el mismo mayordomo de que esta pobre mujer pagana, como él la veía, una pobre que vino a pedir por favor que la dejara trabajar, sin embargo, estaba trabajando sin parar y sin recompensa alguna más que la cebada que ella podía recoger de gracia que otros le daban. Ahora, imagínense ustedes cómo la diligencia siempre llama la atención. Usted es diligente, siempre va a haber alguien que pone los ojos en usted.
Trabajó incansablemente, ¿recuerdan? Trabajó, eligió trabajar, pero trabajó incansablemente. Esto es lo que el punto 2 de la diligencia andamos todavía, ¿no? Diligencia es trabajar incansablemente. Versículo 7 es lo que ya leímos. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. El mayordomo se admiró del trabajo de Ruth. Vino a trabajar y está desde la mañana hasta ahora, y vamos a ver que está cerca del mediodía, hasta ahora sin descansar, sin descansar. Ni siquiera por un momento, o sea, ni siquiera él veía que esa mujer estaba trabajando y trabajando y trabajando y ni siquiera se tomaba un break debajo de un árbol, nada, seguía trabajando. La diligencia siempre llama la atención. Cuando hay una persona diligente en un trabajo, llama la atención. Aunque no, este mayordomo no fue a decirle, ay Ruth, ¿cómo te admiro? ¿Cómo trabajas? Pero se lo fue a decir el patrón. Entonces, y ahí ese es el trabajo que hacía Ruth, si ven la figura. Ese es el trabajo que hacía Ruth, recoger las espigas que los otros estaban dejando. Imagínense ustedes por horas y horas y horas haciendo ese trabajo, recogiendo las espigas que otros estaban dejando. Entonces, el trato de Boaz hacia Ruth, ahí está poniendo interesante la cosa. Ahora, Boaz se acerca a Ruth. Ahora, versículos 8 al 9. Versículo 8 al 9. Dice, oye, hija mío. Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengan sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Se piensa que los campos en ese tiempo eran campos enormes, enormes, y estaban divididos. Ella podía haber ido al mismo campo, pero de otro dueño. Pero empezó a espigar en el campo de Boaz. Dijimos, no era casualidad, Dios la estaba guiando. Imagínense un campo enorme, pero no era como ahora que estaba delineado, que le ponen, como vemos los campos nuestros, ¿no? En nuestros países. No estaba así, estaban directamente todo abierto. Y cada uno sabía cuál era su parcela, cuál era su tierra. Y en ese campo era el de Boaz. Ahora él dice, no te pases al otro lado, quédate aquí. Esto es lo que le está diciendo. Entonces, la trata con ternura. Fíjense que le dice, hija mía. Ya lo vamos a ver. Este Boaz era un hombre mayor. ¿Okay? Le asegura trabajo. No vayas a otro lado. Aquí vas a estar segura. Le da protección. Estarás con mis criadas. Es como que vas a estar bajo mi amparo. Nadie te va a poder hacer nada. Vas a estar bajo mi amparo. La cuida, di orden que no te molesten, fíjense, di orden que no te molesten. Y dice, mira bien el campo que siguen y síguelas porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y hace más, y bebe libremente. Dice, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Los criados sacaban agua para los otros criados. Ella no tenía ningún derecho a eso. El único derecho que tenía era recoger espigas. Sin embargo, vos vas más allá de la ley. ¿Por qué? Porque lo guía el amor. El amor siempre va más allá de la ley. Para poder cuidar a esta joven que había venido a ir a cuidar, a ampararse en ese campo para darle de comer a su suegra y a ella. Entonces, fíjense, Ruth se sorprendió por el trato amable. Ella lo único que fue ahí con la expectativa de, déjenme espigar, por favor. Déjenme juntar espigas, por favor. Lo único que ella iba, la única pretensión que tenía. Ahora vos le viene con que, wow, todas las cosas. Ruth está sorprendida, que fíjense a lo que le dice, en señal de respeto. Ella baja la cabeza y dice,
Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Yo no tengo derecho alguno. Me estás tratando como a una de aquí. Yo no soy esta. ¿Por qué? Soy extranjera. Ahora, lo que es el valor de un buen testimonio, fíjense el por qué le dice vos que la trata así. El valor de un buen testimonio. Versículo 11 y 12 dice, he sabido. Ahora, él había escuchado, ¿se acuerdan del murmullo de las abejas? Seguramente habrá llegado a los oídos de vos. Llegó Noemí, la esposa de Elimelec, y vino con una moabita, y es joven. Habrá escuchado. Porque fíjense que dice, he sabido, y respondió vos y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿No es precioso lo que le dice? Entonces, he sabido, no la conocía, pero había oído hablar de ella. ¿Qué había oído hablar de ella? Cuidaste de tu suegra. Cuidaste de tu suegra. Dejaste tu país y tu familia. Viniste a un pueblo que no conocías. Dejaste los ídolos para refugiarte en Dios. Viniste bajo la protección de Dios. ¿Cómo habrá sido? Las palabras que dice que consoló el corazón de Ruth. Dice que consoló el corazón de Ruth. Porque Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida, y de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, otra vez la humildad. Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado. Dice, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Fíjense la humildad de él. Era diligente, pero seguía siendo humilde. La diligencia y la humildad no tienen por qué contraponerse, ¿no? Es que yo soy rápida y soy tanto y soy veloz y yo hago... Y se me fue la humildad. Entonces, ¿saben qué? Tenemos que crecer en la gracia, humildad, y ahora añadimos a la humildad, añadimos la diligencia. No es que ahora borramos la humildad, ahora soy diligente. Mañana voy a ser humilde y no hago nada, ahora soy diligente. No, tenemos que añadir, no quitar, ¿ok? Entonces, vos extiendes su favor a Ruth. Y vamos a ver, la historia es increíble. Vos extiendes su favor. Versículo 14. Y le dijo a la hora de comer, versículo 14, y le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Le sobró, habla de la generosidad de vos, porque les daba en abundancia de comida. Ven aquí junto con los demás, ¿no? La llama, no estés apartada solita. ¿Se acuerda? Era una extranjera, una moabita, ella iba ahí de lástima, le podía decir, como una arrimada. No, ven con nosotros, estés junto con nosotros. Come del pan, y fíjense que es interesante, porque él le sirvió, fíjense lo que dice la Biblia de las Américas. Y a la hora de comer, vos le dijo, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores y él le sirvió grano tostado. ¿Por qué sacó esto? Porque yo estaba pensando cuál era el potaje. Bueno, el potaje era grano tostado aparentemente. Y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Este vinagre, cuando se decía, ¡ay, pan con vinagre, qué horrible! Bueno, este vinagre no era el vinagre que nosotros conocemos, sino que era una salsa compuesta por vino. Y el vino era más como agrio, pero era para hacer el pan, el grano tostado, hacerlo más sabroso. Entonces, no comían con cubiertos. Nosotros los occidentales, en tenedor, cuchillo, servilleta. No, ellos no. Ellos piensan, ¿saben lo que piensan los orientales? Si Dios nos dio 10 dedos, ¿para qué necesito cuchara?
Entonces ellos usan esto, las mejores herramientas, dicen ellos, ¿no? Ahora a nosotros no se nos hace la idea. Ahora, claro, eso sí, se lavan siempre las manos después, ¿no? Porque imagínense el pegote que le queda. Pero usan el pan a modo como si fuera de cuchara. Ellos agarran el pan y comen lo que tengan, la carne, lo que sea, y mojan en el caldo que tienen, una salsa, y esta era la salsa que lo hacía más gustosa la comida. Entonces, esto era lo que ellos tenían. Entonces, es costumbre diferente a las nuestras. Entonces, come del pan, no tenía obligación legal de hacer eso. Sin embargo, lo trata como a los demás. Moja tu bocado en una salsa gustosa para hacerle más gustosa la comida. Vos le dio del grano tostado, comió, se sació y le sobró, y ella había llegado sin nada, ahora estaba satisfecha. Ella no había llegado con nada, pero ahora ya tenía una comida en su estómago, ¿no? Ahora, fíjense que vos vas más allá de la ley. Pero siguió espigando. Fíjense la diligencia. Sigue. Ella podía haber dicho, bueno, ya le caí bien al patrón, ya hice la mía, ya me dio de comer, ahora, ¿no? A ver qué ventaja saco. No. Se levantó de comer y siguió espigando. Tenía una suegra que tenía hambre. No se olvidaba que su suegra se había quedado con hambre. Luego se levantó para espigar, es lo que dice el versículo 15. No se aprovechó de la amabilidad de vos. Había trabajado por la mañana, pero siguió. No se lamentó de su situación, no miró su miseria. Nosotros cuando estamos pasando por momentos difíciles, lo único que hacemos es llorar nuestra miseria. Y nos sale un trabajo, mira yo, en mi país lo que era y acá estoy haciendo esto. Qué diferente de Ruth. Qué diferente de Ruth. Se sintió agradecida por el trabajo. Yo creo que eso es lo que tenemos que empezar, a tener un corazón agradecido y agradecer el trabajo y usar la diligencia para hacerlo. Ruth creciendo en gracia. Ruth creciendo en gracia. Y en base también de la diligencia. Pero vos continúa cuidándola. Miren todo lo que hizo, pero sigue cuidándola. Fíjense en el versículo 15 y 16. Vamos ahora. 15 y 16. Va más allá de la ley y manda a sus criados. Fíjense, qué interesante. 15 y 16. Y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas. ¿Recuerdan? Lo que podían recoger eran los costados. Allá lo que se olvidaban, no tenían que volver a hacerlo. Dejen los costados, eso es lo que había dicho la ley. Pero él le dice ahora, no, dejen que ella también vaya entre las gavillas. Ahora les voy a mostrar cómo es las gavillas. Dejen que vaya entre las gavillas. Que recoja también espigas y no la avergoncéis. No le diga, hey, ¿qué crees? Esto no es tuyo. No la avergüencen. Y dejaréis también caer para ella. ¡Ajá! Fíjense. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos. Las criadas juntaban los manojos y sin querer queriendo, pum, tenía que dejar. Para que Ruth vaya y la junte. Y lo dejaréis para que lo recoge y no la reprendáis. Miren el cuidado. Que la dejen espigar entre las gavillas, que no la avergüencen, que dejen caer lo que ellos juntaron, que la dejen recoger libremente, que no la reprendan. Le brinda total protección. ¿Se estará enamorando? Vamos a poner un poquito de... Fíjense. Tanto afecto, tanto... ¿No? Ahora, esas eran las gavillas. Y las gavillas, ellos tenían que... ella podía recoger lo que hay. ¿Por qué? Porque casi siempre, entre medio de las gavillas, todavía había cosas que se salían de las cosas. Entonces ahí no estaba permitido pasar, pero sin embargo, porque ahí estaba la era, después ya vamos a ver lo que era la era, ya estaban en la era, pero sin embargo, déjenla que vaya ahí. Déjenla que vaya ahí. ¿No? Sí, está linda la historia.
Pero ella la diligencia no solamente recogió, que que espigó, sino que ahora desgranó la cebada, Dice el versículo 17, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Espigó hasta la noche, bueno, es lo que dice. Desgranar es separar el grano de la espiga. Y ahora vamos a ver que también es trabajo duro ese, ¿no? Trabajo de campo y trabajo duro. No solo recogió, sino que desgranó, lo hizo apto para comer o vender. Ellos lo que hacían eran eso, no podían venderlo con toda la paja que sacaban. Tenían que separar el grano de la paja para hacerlo apto para comer. No iban a comer paja, ¿verdad? Y tampoco no le iba a dar el trabajo a la suegra que, bueno, yo ya espigué, ahora desgranada, es tu trabajo, sentadita ahí te pones, mija. No. Recogió de 14 a 18 kilos. Miren usted, un efa es eso, de 30 a 39 libras, más o menos. Mucho. Ahora, eso así era lo que hacían con un palo, eso era lo que era desgranar. Le golpeaban para separar el grano de la espiga. Eso es lo que hacían. Ahora, diligencia. Dijimos que era cuidado en ejecutar algo, prontitud, agilidad y prisa. No podemos crecer en gracia si no somos diligentes en nuestras disciplinas cristianas. Prontitud, prisa, agilidad y cuidado en ejecutar algo. ¿Qué me refiero a disciplinas cristianas? Oración. ¿Cómo anda nuestra vida de oración? Así, tengo cuidado en mi vida de oración. Prontitud, agilidad, prisa para ir a orar. ¿O tengo prisa para salir de orar? Estoy orando con un ojo y con un ojo miro el reloj. Ya se me terminó. Oración, lectura de la Biblia. Qué importante. Lectura de la Biblia es empezar a comer, a conectar mi espíritu con Dios por medio de la oración. Lectura de la Biblia. Meditación en las Escrituras. No es solamente leer y capítulos y capítulos y capítulos. Meditar. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué saco de esto para mí? Obediencia a la palabra. Obediencia a la palabra. Si yo medito y sé lo que está diciendo, ahora tengo que obedecer lo que la Biblia dice. Y servir usando mis dones. Esto también es una disciplina cristiana. Servir usando mis dones. Pero fíjense que una cosa increíble es que tenemos que ser diligentes. Y diligente es ser como Ruth. ¿Y qué dice Proverbios 13:4? El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y eso es lo que vimos justamente en la vida de Ruth. Ahora, fíjense qué importante es tener que estar en el lugar y persistir en eso. Es lo que ella hizo. No dijo, bueno, ya suficiente. Ya por eso, ya serví mucho, ya oré mucho, ya leí mucho, ahora me tomo vacaciones. No, Ruth no hizo eso y nosotros tenemos que persistir en esas virtudes. Ahora, bondadosa, ella eligió, la otra virtud que eligió preocuparse por los demás. Eso es bondad, es preocuparse por los demás. Fíjense que tomó en serio el cuidar a su suegra. Le trae la cebada ya recogida y desgranada y se la trae, ¿no? Y le da parte, ¿se acuerdan que ella comió y le sobró? Se lo guardó para la suegra. Ella estaba satisfecha, pero su suegra tenía hambre. Imagínense con su toquipán. Y se apareció a la suegra y mira, aquí te hago comida. Aparte de la cebada. Imagínense esa suegra, ¿no? Yo esto lo llamo amor en acción. Amor en acción. No iba con discursos. No iba con discurso, ella mostraba su amor. Ahora fíjense la sorpresa de Noemí en el 19. Y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Mira todo lo que te dio. Comida en abundancia, mucho grano. Ahora podemos comer y vamos a almacenar y podemos vender. Yo no sé la idea de Noemí, pero fíjense que por la cantidad de cebada y por la comida que le trajo, y yo pienso que por la calidad de la comida que le trajo, el dueño del campo tenía que ser muy especial, ¿no?
ella lo que pensó, tiene que ser muy especial. Ahora, sorpresa, sorpresa. ¿Por qué sorpresa, sorpresa? Fíjense el 20. Dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, uno de los que pueden redimirnos. Esto vamos a ver bien esta tarde, eso de redimirnos. Ahora, Ruth le dijo, yo donde estuve espigando fue en los campos de Booz. Y ella, es pariente nuestro, nos puede redimir. Guárdense para la tarde, que la tarde vamos a ver el Redentor. ¿Quién es? Es Booz, el pariente. Reacción de Noemí, bueno, ya la vimos en el versículo 20, ¿no? Da una bendición a Booz y le dice, bendito sea él bendito, ¿no? Pero también hay un reconocimiento que Dios ha sido fiel. Fíjense en el versículo 20 que dice que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo hacia los muertos. Y esto no se refiere a vos, se está refiriendo a Dios. Y aunque ella Moab no veía y vino amargada y vino vacía y vino, ahora reconoce que Dios es el que estuvo orquestando todo. Yo creo que hay un rayito de luz que está viendo ahora Noemí. Está viendo ahora cómo Dios estuvo en todos los acontecimientos. Él estuvo detrás de todo eso. Reconocimiento que Dios ha sido fiel. Porque no ha rehusado la benevolencia. ¿Qué es la benevolencia? Es misericordia. Y Noemí experimentó lo que dice el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y vende sus heridas. Eso es lo que dice el Salmo. Pero Noemí ahora está experimentando la benevolencia de Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. A pesar de que como vine, Dios ha sido bueno. Y fíjense, Booz era el pariente que las podía redimir. Nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Como dije, esta tarde, como no tienen que ir a ningún lado, vengan acá. Y vamos a ver, continuar con esto. Entonces, Ruth fue bondadosa con su suegra. Su lema, los otros primeros. Fíjense, en un mundo que primero yo, después yo y siempre yo. Este es el mundo que vivimos. Primero yo, después yo y siempre yo. Y los demás, bueno, en el mejor de los casos, si me sobra algo. No, Ruth eligió ser bondadosa. ¿Cómo ser bondadosa con los demás? En el trato. ¿Cómo nosotros podemos ser bondadosas con los demás? ¿Cómo Ruth demostró? En acción. En el trato con los demás. No se fue con palabras, ay, suegrita, cómo te amo, morite de hambre, total. No, no le dijo palabras de amor, pero sí con hechos. Entonces, en el trato, no ser desconsideradas, rudas. Pensar en las necesidades de los otros. Cuando hay necesidades, pueden ser materiales, pueden ser anímicas, pueden ser emocionales. Tener cuidado, pueden ser necesidades espirituales. Tener cuidado con la hermana que sufre. Al hablar, cuidado con los comentarios, cuidado con lo que decimos. Y cuidado si son malintencionados, cuidado, porque recordemos siempre, que Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Son juzgados por su palabra, porque como dice John MacArthur en su comentario, porque éstas revelan el estado del corazón. Eso dice John MacArthur. Estas palabras que dicen la boca revelan el estado del corazón, por eso van a ser juzgados. Dice, son juzgados por sus palabras porque revelan cómo está su corazón. El Señor mismo dijo en Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hablamos dice lo que somos, cuidado. Lo que hablamos dice lo que somos. Entonces, cuidado con las críticas, cuidado con lo que decimos a espalda de otros. ¿Cuánto mal podemos hacer con nuestra boca? ¿Cuánto mal? Entonces, es mejor que empecemos a pensar. Para crecer en gracia, entonces, Proverbios 31:26, ¿cómo tiene que ser nuestro hablar? Dice,
El proverbio está hablando de la mujer virtuosa y dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Sus palabras están templadas con misericordia. Dice la verdad, pero hay misericordia que antes de la verdad. Va acompañada con misericordia. Y entonces podemos poner en práctica lo que dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y cuidado que esta palabra corrompida no quiere decir malas palabras, sino palabras corrompidas son calumnias, son chismes, son cosas que no agradan a Dios. Entonces, ¿qué? Cada vez que hablamos, ¿qué tendríamos que preguntarnos? ¿Edifica? ¿Lleva gracia al que lo escucha? ¿La persona que lo escucha va a salir mejor de nuestra conversación o va a salir ahí no creyendo en nadie? Ni en nada. Simple ejercicio, pero sería bueno, antes de abrir nuestra boca, que empecemos a examinar qué dice nuestra boca. Porque tenemos que edificarnos. Perseverante. Eligió continuar en lo que estaba haciendo. Un corto versículo. Dice que ella continuó, en el último versículo dice, y ella continuó, estuvo pues junto con las criadas de voz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada. Continuó. Él le había dicho, júntate a mis criadas hasta que hayan acabado toda la siega. Ahí vos la quería tener con él. No te vayas a otro campo. Antes le había dicho, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí. O sea, la quería tener ahí cerquita. La quería tener con él, pero él la estaba amparando y cuidando. Le estaba invitando a quedarse. Dice, júntate. Perseverar, continuar con constancia lo que se ha empezado. Vos le había dicho en el versículo 21, júntate. Y ese júntate es una palabra muy fuerte en el original. Es pégate con pegamento. Es como que de acá no te mueves, ¿no? Te pegas con pegamento. Eso es lo que es. No vayas a otro campo, es lo que dice el 8, hasta que se acabe la cosecha. Noemí le aconseja entonces, no te encuentren en otro campo. ¿Qué tienes que hacer en otro lado? Ahí estás segura. Así que no te vayas por ahí a espigar a otro lado. Ruth se quedó hasta que terminó la cosecha. Y más o menos que duraba hasta junio. Entonces, para crecer en la gracia debo perseverar, no decisiones emocionales, perseverar en lo que me comprometí. Ustedes vieron que muchas veces nos comprometemos a muchas cosas y no terminamos nada. Ok, quedar pegada en lo que empecé. Si me comprometí, lo tengo que hacer. Di mi palabra y eso es lo que tiene que hacer. Quedar pegada. No ir a otros campos. No, ¿qué estoy haciendo en otros lados? Si conocí la belleza de la gracia de Dios, ¿qué hago en otros campos? ¿Qué voy a mirar en otro lado? ¿A sentir más desilusión? Entonces, último, integridad. Y es el último pedacito del versículo, del capítulo 23. Del capítulo 23, el versículo 23 del capítulo 2. Dice, y vivía con su suegra. ¿Por qué integridad? Porque eligió vivir una vida íntegra en medio de un mundo totalmente adverso, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno se comportaba como quería. Sin embargo, ella eligió ser íntegra. Vivía con su suegra, de día trabajaba, estuvo espigando, pero de noche en la casa con su suegra. Y su suegra la cuidaba. Eran tiempos sumamente difíciles. Ruth eligió vivir una vida recta. Nos enseña entonces cómo vivir una vida agradable a Dios a pesar de los tiempos en que vivimos. ¿Vivimos tiempos difíciles? Sin lugar a duda. A veces nos desespera el tiempo que vivimos, pero ¿saben? Una cosa que tenemos que tener en cuenta, el tiempo de Ruth fue difícil, pero Ruth eligió vivir una vida íntegra. Conoció la gracia de Dios, está creciendo en esa gracia y qué hermoso es ver cómo Dios está transformando una pagana en una adoradora del Dios vivo. Lucía, por favor.